El cinismo del enterrador y la indulgencia selectiva de Cristian Zurita. El panorama político ecuatoriano se ve nuevamente sacudido por las esquirlas del caso Sinohydro. Un escándalo que no solo revela una trama de sobornos y corrupción institucionalizada, sino que pone de manifiesto la profunda crisis ética de quienes han ostentado el poder y de quienes desde el periodismo pretenden fiscalizarlo con doble rasero. El expresidente Lenín Moreno, hoy cercado por la justicia, representa el epítome de una traición doble. Primero, a un proyecto político que lo encumbró mediante estrategias diplomáticas cuestionables, como ese cargo en Ginebra, inventando a medida por Ricardo Patiño. Y segundo, a una ciudadanía que esperaba honestidad tras una década de opacidad. La gestión de Moreno no fue la de un estadista, sino la de un administrador de la decadencia que bajo la excusa de la reinstitucionalización parece haber ocultado bajo la alfombra los mismos vicios que desea combatir. Vamos a mirar. Ricardo Patiño, quien más influyó para que Lenín Moreno esté a cargo de un ámbito diplomático en el mundo, un cargo que ni siquiera existía, pero el Ecuador lo pagó para mantener a Lenin dentro del ámbito que se requería, pues para que luego pueda ser su candidato a la presidencia de la... Que después haya existido una implosión del correísmo y Lenín Moreno haya sido el enterrador del correísmo, pues en buena hora, ¿sí? Y todos le agradecemos y entendemos que Lenín Moreno es una buena persona, pero los hechos de corrupción son estos y no se pueden de alguna manera perdonar simplemente por haber sido parte de lo que significó la destrucción del correo. Resulta desconcertante, por no decir indignante, observar la ligereza con la que el periodista y ex candidato presidencial Cristian Zurita analiza esta realidad. En sus recientes intervenciones, Zurita usa una retórica peligrosa al calificar a Moreno como una buena persona, mientras en la misma frase lo señala como el enterrador de un movimiento político. Esta suerte de absolución moral de Zurita hacia Moreno es un insulto a la memoria de un país saqueado por ellos. ¿Cómo puede ser considerada una buena persona alguien bajo cuya sombra se tejieron redes de influencias para beneficiar a la empresa china Sinohydro? La postura de Zurita huele a un oportunismo político que prioriza el odio hacia un sector, el correísmo, por encima de la búsqueda de justicia imparcial, validando tácitamente a un actor corrupto simplemente porque éste sirvió como ariete contra un enemigo común. La revelación de que el ascenso de Moreno fue una pieza de ingeniería política orquestada por figuras como Ricardo Patiño solo confirma que el actual expresidente fue desde el inicio un producto manufacturado para la conveniencia de las élites del momento. Sin embargo, Moreno pronto demostró que su única lealtad era hacia sí mismo y hacia los intereses que le garantizaran impunidad. El entierro del correísmo que Zurita celebra con complacencia no fue un acto de convicción democrática, sino una maniobra de supervivencia política que permitió que las estructuras de corrupción mutaran en lugar de desaparecer. Mientras Moreno se alejaba de sus antiguos aliados, los contratos cuestionados y las cuentas en paraísos fiscales seguían operando, demostrando que el cambio fue meramente estético y no ético. Por otro lado, la figura de Cristian Zurita queda bajo la lupa de la inconsistencia. Al intentar separar los hechos de corrupción de la calidad de personal de Moreno, Zurita cae en una contradicción que deslegitima su labor investigativa. No se puede ser el periodista de la verdad y al mismo tiempo matizar la figura de un hombre que hoy debe responder por el presunto cobro de millones en comisiones ilegales, de un traidor de la patria. Esta actitud evidencia un periodismo que, lejos de ser independiente, actúa como un brazo de opinión política que decide qué corruptos son buenos y cuáles son los malos, basándose en su utilidad para el tablero electoral. Al final del día, ecuatorianos, tanto el político que traiciona como el comunicador que justifica se vuelven cómplices de una narrativa que impide al Ecuador cerrar sus heridas de forma genuina. Yo bajo ninguna circunstancia le perdono al correísmo todo lo que hizo, porque eran supuestamente todo este grupo de clase media académica, intelectual, que llegó de Quito y de Guayaquil para supuestamente hacer los cambios que requería este país, y lo que hicieron es destruirlo.
O sea, los que fueron críticos de lo que significa el manejo del Estado en los 80, en los 90, ¿sí? Que fueron muy críticos con las acciones de partidos como el Social Cristiano, que pues manejaba y siempre encontraba el rumbo para hacer sus acciones corruptas en el país, pues llegaron supuestamente a arreglarlo y lo terminaron de destruir. Toda esta gente que vino desde la izquierda, desde el centro izquierda, desde académicos supuestamente críticos, bien formados, lo que hicieron fue destruir al país. Por eso yo no les perdono, no les perdono. Y de por medio hay mucho dinero, pues. De por medio están todos ellos en los cuales hicieron mucho dinero. Y el mejor ejemplo de esto justamente es INA Papers y Coca-Cola Sinclair. Cómo de por medio existe en primera instancia Washington, porque aquí solo se está juzgando la firma del contrato. Hay 78 millones de dólares. En los otros recursos económicos que fueron parte de la gestión de construcción de la obra, hay como 400 millones de dólares perdidos que no se han investigado y que le corresponde básicamente a Jorge Glass responder. Y nadie todavía se ha metido en eso. Es decir, trabajo para entender la corrupción del correísmo falta mucho, ¿sí? Y nosotros, como sociedad civil, como Cristian Zurita, como Fundación Mil Hojas, hemos hecho un trabajo enorme para tratar de entender qué es lo que pasó con esos recursos económicos, ¿sí? Y qué es lo que pasó con esas relaciones internacionales, de dónde vinieron esos recursos económicos. Y esto tiene que juzgarse. Esto tiene que juzgarse por el bien del país, por la sanación, para que efectivamente esto no vuelva a suceder y que quienes efectivamente manejan el poder no se crean capaces de estar por encima de la ley, ¿sí? Como efectivamente por mucho tiempo se consideraron. Y creo que es una respuesta positiva para todo el que quiera gobernar, sí, sin dar cuentas claras a la sociedad. En conclusión, amigos queridos, Lenín Moreno es lo peor que pudo haber. Ni Lenín Moreno puede ser exculpado por su papel de enterrador político, ni Cristian Zurita puede pretender tener autoridad moral mientras siga sosteniendo una defensa velada de la personalidad de un investigado por corrupción. El caso Sinohydro es la prueba fehaciente de que el sistema político ecuatoriano ha sido secuestrado por personajes que anteponen sus vendetas personales al bienestar nacional. Mientras los actores de este drama sigan intercambiando favores retóricos y cargos diplomáticos inexistentes, la justicia seguirá siendo una quimera y el país continuará atrapado en un ciclo de cinismo donde el fin, acabar con un rival político, siempre justifica los medios, por más sucios que estos sean. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? ¡Qué podrido!, ¿no? ¡Qué putrefacto! Este es el país. Este es mi país. Esto se llama Ecuador. Manejado por los mismos de siempre. Por eso es que estamos como estamos. Porque la justicia la manejan desde los medios. Sí, señor. Y periodistas que dan pena. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.